El ministerio de los guardas del Monte Sión trae para ti la escuela profética Ruach, impartido por el profeta Julio Aguilera Guerrero. Esta escuela tiene como propósito activar y entrenar en las cosas del Espíritu, a fin de que puedas escuchar la voz de Dios, conocer el ámbito espiritual, ser guiado por el Espíritu Santo. La escuela profética traerá un despertar en tu espíritu y descubrirás lo real que es el reino de Dios. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Bien, vamos a ver un poco, estamos viendo esta escuela escuela profética y estoy hablando acerca de cómo escuchar la voz de Dios, cómo ser dirigido por el Espíritu Santo. Si nosotros no aprendemos esto, malamente podremos desarrollar una relación con Dios. No puedo relacionarme con alguien al quien no sé escuchar. Imagínate si yo tengo una relación con Jonathan y yo le hablo a Jonathan y yo le hablo y yo le hablo y yo le hablo y yo le hablo y yo le hablo. Y él me quiere hablar y yo nunca lo escucho. ¿Se desarrollará una amistad? No. ¿Se va a aburrir tanto hablar, tanto que me escuche? Él requiere ser escuchado también. Para que haya esa relación necesita haber comunicación. Y comunicación requiere un feedback, ¿verdad? Un ir y venir, un emisor, un receptor. Ese receptor se transforma en emisor y el otro se convierte en receptor, ¿verdad? Y pasa por medio de un canal. ¿Se acuerdan eso? Lo enseñaron en el colegio. ¿Sí? ¿Verdad? Y pasa por un canal, ¿verdad? En donde se transmite la información o el mensaje. ¿Estamos? Ok. Y para que... y después de todo ese tema hay una retroalimentación con lo que tú vas recibiendo, ¿verdad? Con lo que vas chequeando, con lo que vas revisando. Bueno. Eso se aplica en el área administrativa, se aplica en el área de las comunicaciones, etc. Pero con Dios también se aplica. Porque Dios es un ser real, es un ser que quiere comunicarse con nosotros. Y quiero decirte una cosa, el problema no es que Dios no te hable. El tema es que tú no le sabes escuchar. Ese es el tema. Dios te está hablando todo el tiempo. Todo el tiempo Dios nos habla de diferentes maneras. El tema no es que Dios no nos hable. El tema es que tú no les has aprendido a escuchar. Ahora sabemos que hay múltiples formas en que Dios nos habla. Y les voy a hacer un adelanto de lo que vamos a ver un poquito más después. De alguna manera, antes que veamos esto, un adelantito para que vean cómo hay maneras en las que Dios nos habla. Esperen un poquito, ¿vale? Estoy acá. Miren, acá voy a mostrarle un poquito así rápido, porque Dios nos habla. Tengo un problema con esto. No sé, no lo puedo aplicar todo, pero no importa. Dice, estados visionarios. ¿Lo pueden ver o no? Espera un poquito. ¿F5? No, pequeño. No, pero ahí voy a buscar la manera en que lo pueda hacer acá. ¿Ya? Para que... Ahí, ¿ya? Bien. Entonces Dios nos habla de diferentes formas. La principal es hablando directamente a nuestro espíritu. Dios habla a tu ser espiritual, tu espíritu. Ahí. ¿Ok? Dios nos habla continuamente, nos habla con voz audible. O sea que, así como tú me escuchas, en algún momento Dios te puede hablar igual así, pero la mayoría de las veces Dios no lo hace.
Porque Dios requiere de nosotros algo que se llama fe. Y para oír, si por ejemplo tú escuchas a Carlos continuamente, ¿necesitas fe para eso? No, porque sabes que te habla y tú lo escuchas, tienes oído. Pero para oír con tu oído espiritual necesitas fe. Necesitas tener una expectativa de recepcionar algo. Eso es fe. ¿Me entiendes? Si no hay expectativa de algo, no pasa nada. Necesitas tener una expectación. Es como cuando alguien está ahí está en el partido esperando que Chile gane. Estás con la expectativa que ganemos el partido. Es como esas ganas, ese deseo, esa expectación que algo bueno pase. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a ver después con más detalle, ojo, así que no se desgasten escribiendo rápido, porque lo vamos a ver después. Solamente es una mención. En la Biblia, Dios nos enseña que hay muchas maneras en que Dios nos habla. La primera es la Biblia. A través de la Biblia de Dios, Dios nos habla. Tú lees la palabra de Dios y vas a encontrar que Dios te va a hablar. La más importante y la más fundamental es a través de la Escritura. ¿Ok? Dios también nos habla en nuestro espíritu. Dios nos habla también a través de sueños. ¿Ya? No habla a través de sueños. Nos habla a través de visiones. ¿Me escuchan? Pónganme atención a mí, no hay todavía. Nos habla a través de sueños, no habla a través de visiones. Hay visiones abiertas, visiones cerradas, visiones panorámicas, y les voy a mostrar. Y nos habla también a través, lo puede enviar ángeles. Pero en algunas cosas uno tiene que tener testigos. Diga conmigo, testigos. Testigo significa algo que valide lo que tú estás recibiendo. La Biblia dice con 2 a 3 testigos se resuelve todo asunto. Es decir, que por ejemplo, además tú tienes que tener un colador para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. La Biblia dice que puede venir un ángel, ¿verdad? Y si viene con otro evangelio, que no lo recibas. O sea, que si lo que el ángel viene y te habla y es contra la palabra de Dios, no es de Dios. Punto. El diablo se disfraza como el ángel de luz. ¿O no? Entonces tú tienes que saber diferenciar. Eso te lo lleva a la práctica y el conocimiento de la palabra de Dios. Porque si tú eres ignorante acerca de la palabra de Dios, te pueden meter el dedo en la boca y te pueden engañar. ¿Se entiende? Ahora, el punto es este. Sueños, visiones, palabras. Dios te puede hablar a través de profecía. Dios puede usar un profeta y te puede hablar de parte del Señor. Dios te puede hablar a través de una circunstancia. Dios te puede hablar a través de símbolos. ¿Ya? Muchas veces Dios te puede mostrar colores, te puede mostrar números. ¿Ya? Y cada uno tiene un significado de lo que Dios te quiere hablar y que tú lo puedas reconocer. Me acuerdo hace años atrás, en el 2008, antes de que comenzara el 2008, Dios me dio un sueño y yo estaba en un gimnasio y de repente salían 2 personas con unas banderas verdes gigantes, y salían y las flameaban uno para cada lado. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Yo estaba en la galería y miraba el sueño. Y un color verde así como del pasto, sí, bien verdoso. Y flameaban las banderas. Y esto fue antes de comenzar el 2008, unos días antes del año nuevo que comenzara. Entonces yo empecé a investigar. Hasta este momento no sabía mucho acerca de todo lo que implica los colores, los símbolos. Y después fui a descubrir que el número 8, por ejemplo, significa nuevos comienzos. Es una nueva etapa que se comienza. Después descubrí que el color verde significa nueva creación, nuevos comienzos también. Entonces Dios me estaba hablando a través de eso y yo pude entender que el 2008 iba a ser un año de nuevos comienzos, de nuevas etapas, de nuevos procesos en Dios. Dios me transmitió sin hablarme, pero yo pude entender lo que Dios me estaba hablando. Dios te habla a través de una percepción. Dios te puede hablar a través de una intuición. Dios te puede hablar a través de un parecer interior. Dios te puede hablar a través de un testimonio en tu espíritu. Dios te puede hablar a través de su voz en tu espíritu como un susurro apacible. Dios te puede hablar de diversas maneras. La estoy mencionando. Por ejemplo, aquí,
Por ejemplo, ahí está la palabra, onar. Y esa palabra onar es la palabra griega para lo que se traduce palabra el sueño. Sueños. Amados, se le va a dar sueño porque están al lado del calor. Hablando de sueños. Dice ahí, es una palabra griega que comúnmente se usa para sueño y se refiere a la clase de sueños que tenemos cuando dormimos. Hay sueños que vienen cuando tú duermes, pero hay otros sueños que la palabra de Dios dice, que es esta de acá, me faltó el láser, enupnio, es otra palabra griega. Cuando la palabra de Dios dice, y los ancianos soñarán sueños, en la Biblia, usa la palabra enupnio. Y esta palabra quiere decir, dice, ¿cómo onar? La palabra griega enupnio se refiere a una percepción o un sueño que se recibe estando durmiendo o no. O sea, la diferencia entre onar y enupnio es que onar es cuando yo duermo simplemente y sueño algo. Pero enupnio, esa palabra, tendrán sueños, significa recibirán un entendimiento, una percepción espiritual en su espíritu. Eso puede suceder, usted está durmiendo, puede estar despierto. ¿Lo captaron? Bien. Hay otra palabra para lo que es visión, es orama. Este término en general para visión significa lo que es visto. Lleva consigo el sentido particular de espectáculo, vista o apariencia. Esta visión, por ejemplo, tú estás viendo algo, puede ser estático o un movimiento, o simplemente tú tienes como la idea, la impresión de lo que viste. No lo viste totalmente. Es cuando alguien me dice, ay, ministro, me parece que vi un ángel. ¿Lo vio completamente? No, pero vio quizás la silueta, vio la forma, y tú en tu espíritu sabes que ese es un ángel. ¿Se entiende? Bien. Orasis, esta palabra, la cual se usa 2 veces en el Nuevo Testamento, es una palabra griega que se refiere vista o visión tanto en un sentido interno como externo. O sea, que hay visiones abiertas, las que tú ves con los ojos abiertos, como que te estuviera mirando a ti, y otras visiones que cuando tú cierras tus ojos y ves en tu interior. ¿Ya? Dije que esto lo voy a explicar después con más detalle, con más tiempo. Por ejemplo, esta otra, optasia, que significa un estado visionario, ya, visualidad. Dice, en este caso, dice aparición. Cuando la Escritura usa el término, se me apareció un ángel. ¿Se entiende? A María se le apareció el ángel del Señor. Optasia. Es como que lo está viendo ahí en vivo, pero también puede ser en forma visionaria. ¿Se entiende o no? Éxtasis. Está la palabra castellana éxtasis, ¿verdad? Y significa asombro, sorpresa o trance, desplazamiento de la mente o perplejidad. Dios te puede llevar a un éxtasis. Un éxtasis te caracteriza porque tus sentidos naturales quedan paralizados. Amados, sáquense de acá porque le está bajando sueño a los dos. Muévanse, de verdad, hagan caso. Porque le está bajando el sueño. Y no quiero que se me queden dormidos. Muévanse un poco para allá. ¿Ves que tan calentito ahí? Pero es verdad. Éxtasis. Entonces, ahora, éxtasis es un trance profético donde Dios te suspende tus sentidos naturales y te mete en un lugar como que tú estás caminando, tú estás presenciando una imagen, todo se está moviendo. Es como que estuviera pasando, pero es en el espíritu. Tu cuerpo está ahí estático. Puede estar dormido, acostado, tirado. Yo una vez tuve un éxtasis. Mi cuerpo quedó muy helado, porque es una experiencia como que tu espíritu saliera del cuerpo, una cosa así. Y entras en una dimensión espiritual donde todo tiene movimiento. Ojo, uno no pierde el conocimiento. Yo estaba consciente de dónde estaba. Esta es la diferencia cuando es Dios y cuando no es Dios. Dios nunca te va a hacer perder tus sentidos. Todo lo que viene de las tinieblas, claro, tus sentidos quedan perplejos, pero no pierdes, tú sabes dónde estás. ¿Me escuchan? Un éxtasis no lo provoca el hombre, lo provoca Dios.
cuando Él quiere y cuando se le da la regalada gana. Ojo, porque el mundo espiritual de la nueva era provoca estas cosas, estos trances. ¿Han escuchado? Los del ¿cómo se llama? Los que practican el yoga, vamos a entrar en trance, o los que practican espiritismo, dicen vamos a entrar en trance. Ellos usan un diseño totalmente contrario al de Dios. Por ejemplo, los que han vivido desdoblamiento. Salen su cuerpo, una parte de su espíritu y alma sale de su cuerpo y otra parte queda en el cuerpo. Y se une a algo que se llama hilo de plata. Los brujos usan eso para salir a espiar a otros lugares. Esto existe. Ya los que trabajan en el satanismo o ocultismo y todas estas cosas místicas practican estas cosas y se llenan de demonios. Porque cuando tú practicas eso, algo abierto, queda una abertura en tu espíritu, en tu interior, y los demonios lo saben y se van y se meten. Y después la persona amanece cansada, o que se le hubiesen pegado un montón de palos, la verdad, por causa de eso. El desdoblamiento no es de Dios. El desdoblamiento es algo que es una práctica de las tinieblas, prohibida por Dios, porque toda cosa que tiene que ver con la adivinación, agorería, santería y todas estas prácticas provienen de las tinieblas y Dios las prohíbe. Usted si alguna vez practicó lectura de cartas, horóscopo, todas estas cosas provienen de las tinieblas. No existe magia blanca, magia negra, toda es negra. Le ponen el disfraz nomás. Algunos hasta tienen santos y Biblia y hablan de Dios, pero eso proviene de las tinieblas. Si usted acudió a eso, arrepiéntase, pídale perdón a Dios y quebrante todo pacto porque usted se conecta con eso, queda atado con eso espiritualmente y tiene que quebrantarlo porque todo lo que es pecado de adivinación y todas estas cosas traen miseria, traen destrucción, traen diseños de muerte sobre la vida de la gente. El diablo nunca te va a dar nada gratis. Escúcheme por favor, el diablo nunca te va a dar nada gratis. Si alguna vez fuiste a un santero para que te haga una sanidad media loca, claro, a lo mejor te quitó el dolor, pero después por detrás te fuiste y te metió otra. ¿Por qué razón? Porque el mundo de las tinieblas nunca te va a dar algo gratis. De hecho, tú pagas para que te hagan el trabajito, ¿verdad? Entonces, en vez de sacarte cosas, te meten cosas. ¿Me escuchan? ¿Ok? Para que usted sepa. Okay. Entonces un éxtasis es algo que Dios produce, no el hombre. Pedro estaba en el balcón y dice tuvo un éxtasis y vio, dice que caían animales, ¿verdad? Con cuerdas. Lean porque me está mirando con cara de que está hablando el ministro. Mire, vaya por favor al libro de Hechos. Alguien que comparta su Biblia con los pequeños. Le digo dime tú en qué cita es, por favor. Dije en Hechos. No se me metió este caballero. 10:10. Gracias, amado. ¿Están ahí? Vamos a leer el 9. Ya, 10:9. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Se acuerdan que yo les dije que las horas son importantes en el reino? Ya. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Dime, Marcos. Trance, lo mismo. ¿Ya? Dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Y ahí comienza obviamente a seguir y el Señor le habla. Ahí sale la palabra éxtasis. Entonces, esa palabra no es de las tinieblas, no es del mundo, viene de Dios. ¿Ok? El diablo copia, es un copión. Como dice un amigo de Italia, me dice copiadera. pero él nada puede producir. Todo lo copia. Bien, apocalipsis, ¿ya? Es otra palabra. Nosotros creemos que apocalipsis se nos ha enseñado es como catatombe, fin del mundo.
La palabra Apocalipsis es una palabra que se usa frecuentemente en el Nuevo Testamento para describir un estado visionario. Generalmente se traduce como revelación. Apocalipsis significa literalmente descubrir, o venida, o manifestación. Eso significa. No significa fin del mundo. Significa revelación. Algo que se da a descubrir, algo que se da a conocer, algo desconocido que se da a conocer. Eso significa. ¿Ya? Y acá viene una palabra griega que es bastante difícil de mencionar, que es eknomen en naumati. Y significa estar en el Espíritu. Esta es la palabra que el apóstol Juan en Apocalipsis 1 dice: yo, Juan, estaba en el Espíritu. Eknomen en neumati. La palabra neuma es la palabra espíritu. En otro sentido significa yo estaba en el ámbito espiritual. Busque en Apocalipsis capítulo 1. Dije que esto lo vamos a ver un poquito más profundo. En otra estoy hablando simplemente como mención las formas en que Dios nos puede hablar. ¿Ok? ¿Alguien sabía mucho de esto? No. Apocalipsis 1, verso 9 y 10 vamos a leer, ¿ya? Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestra tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta y me decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Dice: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Quién le hablaba? Jesús. ¿Cómo vio a Jesús? Como 7 candeleros de oro. Y continúa. Dice ahí: y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía a sus diestras 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, como cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí está interpretación de visión. Estrellas, ángeles. Vi caer una estrella del cielo, Satanás cayendo, un ángel caído. Lenguaje profético. Candelero, la iglesia. Dice: de las cosas que son, o sea, que le estaba mostrando cosas que estaban pasando en el presente, y de las que han de venir. ¿Ok? Fíjate que dice, cuando Juan vio a Jesús, dice que cayó como muerto. Eso te explica, por ejemplo, la experiencia que cuando uno pone manos sobre alguien y cae de espaldas. Amén. Ok. Estar en el Espíritu es introducirse
en el ámbito espiritual y experimentarlo. El reino de Dios es real. El mundo espiritual es real. Te aseguro que ángeles te cubrieron. Cuando hay cosas que son inexplicables y que tú no sabes cómo sucedieron, el mundo espiritual intervino. Las oraciones no son palabras huecas que se le lleva el aire. La Biblia dice que los ángeles descienden y en copas de oro llevan las oraciones. Las oraciones no quedan ahí al aire como que, Dios no me escuchó. Las oraciones son como un acumulativo en el mundo espiritual, que son llevadas al tercer cielo. Y muchas veces las oraciones de tus padres, de personas que te aman, han cubierto tu vida de muerte, han cubierto tu vida de accidentes, han cubierto tu vida de cosas. Y Dios ha intervenido a través de los ángeles. Dios ha intervenido a favor tuyo. El hecho de que tú seas un ignorante del mundo espiritual no significa que este no exista. Y si Dios te permitió estar hoy y escuchar un poco de esto, es para que abra tu entendimiento, abra tu corazón, para que entiendas que el congregarse, el venir a una iglesia, el ser cristiano, no significa cantar canciones nada más. No significa saber algo de la Biblia y ser buena persona. Significa realmente conocer el mundo espiritual. Dios es espíritu. Dios habita en la eternidad. ¿Tú entiendes lo que es la eternidad? Tengo una pregunta. Tú cuando mueres, nadie sabe el día ni la hora de su muerte, ¿verdad? Unos más jóvenes, otros más viejos. Dios espera que tengamos larga vida. Dios espera que cumplamos el propósito. Y muchas veces Dios nos guarda de accidentes, de peligros, para que el propósito que Él tiene con nosotros sea cumplido. Así es. Pero después de una muerte física, ¿qué sucede? ¿Qué nos enseña la Biblia? La Biblia habla de que nosotros somos seres espirituales eternos y que no es el cese de la vida. Quizás este cuerpo físico queda, ¿no es cierto?, en un estado que va a entrar en deterioro, porque está establecido que el hombre muera una vez y después de eso dice la Escritura el juicio. Pero ¿qué sucede? Tu espíritu, tu ser interior, lo que está debajo de esto físico, está mirándome en este preciso momento, está sintiendo, está percibiendo, está entendiendo ciertas cosas. Cuando alguien te hiere físicamente, se resiente, pero más se siente tu interior, ¿o no? Cuando alguien te daña, cuando alguien te defrauda, tú sientes por dentro un dolor. ¿Es así o no? Cuando alguien te traiciona, alguien te deja o alguien te miente, qué sé yo, hay algo en tu alma que se produce, porque el alma es el lugar donde habitan tus emociones. Ahora yo quiero mostrarte algo. Nuestro Génesis dice acá, voy a ir al punto central, esto lo vamos a ver otro día. Cuando Dios nos creó con propósito. Y Dios nos creó seres tripartitos. Dios creó nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Lo puede ver ahí? Dios formó al hombre del polvo de la tierra, cuerpo, puso aliento de vida. En el aliento de vida hay un tema, porque nosotros creemos que es una sola cosa, y son dos. En el aliento de vida está el espíritu y está el alma. Dos cosas que estaban unidas. En el principio el alma y el espíritu estaban unidas. No eran una misma cosa, pero estaban unidas. Los cielos y la tierra estaban unidos. El mundo espiritual y el mundo natural estaban unidos. Por eso
ellos no se veían desnudos. Por eso ellos podían ver el árbol de la vida. ¿El árbol de la vida era un árbol natural o espiritual? Espiritual. ¿El árbol del conocimiento del bien y el mal era un árbol natural o espiritual? ¿Existieron? ¿Existieron? ¿Estuvieron sobre la faz de la tierra? Sí, estuvieron. De hecho, la Escritura dice que, fíjate que era tan tremendo los dos ámbitos que no se separaron de inmediato, fueron separándose en forma progresiva. Porque cuando Dios echó fuera a Adán y a Eva del huerto, dice la Escritura que Él puso 2 querubines con espadas de fuego refulgente para que no tengan acceso al árbol de la vida. El árbol de la vida existe. Está en el ámbito espiritual. Y cuando tú te metes en el ámbito espiritual, en lugares, es un árbol maravilloso. Usted parece que esto se fue la bola. Está hablando ya. Estoy hablando de algo más real de lo que tú piensas. El tema está es que tú estás acostumbrado a que te digan puros versículos bíblicos. Ay, arrepiéntanse, que la venida de Cristo. Estamos acostumbrados a una forma que no nos ha entrenado para entender cosas. ¿Por qué te suceden ciertas cosas en tu vida? ¿Por qué tus decisiones son afectadas y tú no entiendes qué está pasando en tu vida? ¿Por qué muchas veces te sientes tan acorralado que no sabes por dónde va? Porque no sabes en qué cautiverio estás metido o te metiste. No sabes por qué cosa en el mundo espiritual, como paredes, como cadenas que te están atando y tú no sabes por dónde va la cosa. Y ahí con 3 versículos, aleluya, pero seguimos ahí en las mismas, sin ver un cambio, sin ver un resultado, sin ver un avance. Y quiero que entienda bien que el mundo espiritual afecta nuestra vida. La Biblia dice, si ves opresión de pobre o perversión de derecho, no te asombres de esto, porque sobre el alto vigila uno más alto y uno más alto está sobre ellos. Si tú estás viendo algo en el ámbito natural, significa que sobre eso hay algo mucho más alto y otra cosa más alta está operando sobre eso. Entonces, sobre tu vida hay cosas que operan. Si tú no le permites a Jesús señorear tu vida, el dominio de Jesús sobre ti, otra cosa va a tomar el dominio sobre ti. Porque hay es un choque de reinos. Está el reino de las tinieblas y está el reino de Dios. Ambos chocan y pelean por el dominio o por el guardar tu vida. El diablo, las tinieblas, buscan para destruir tu vida. Para destruir el propósito que está sobre ti. Para destruir lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y eso hace que pasen los años, que pase el tiempo y tú sigas en pecado y sigas apartado y sigas en ignorancia, que no sepa nada, déjenlo nomás, que no sepa nada, que sea un ignorante, que siga en su religión, para que ahí, así dice el diablo, me aseguro que no me afecte nada. ¿Se entiende? Entonces seguimos, vamos a la casa, nos sentimos mejor y cantamos un poquito, ay qué lindo, aleluya. Y seguimos nuestra vida normal, ahí. Y no entendemos lo que está operando a nuestro alrededor. No entendemos qué ataduras o qué cadenas o qué demonios se operan mientras nosotros abrimos puerta al pecado. Déjate verte luz. Y tratamos de entender cosas naturales de una manera natural y vemos que no pasa nada. Por más que buscas explicaciones. Y dices, bueno, y otros dicen esto, dicen acá, y dicen allá. Y tú no tienes ninguna respuesta. Porque no sabes para dónde va la micro en tu vida. Entonces, cuando tú comienzas a entender el mundo espiritual y comienzas a conocerlo, y no como una cosa, lo experimenté una vez, sino que comienzas a vivirlo continuamente, tu vida comienza a tener un sentido distinto. Comienzas a entender que tus pasos, que tus acciones, que a dónde vas, que a dónde te mueves, con quién te juntas, tiene una implicancia sobre ti, ineludiblemente. Y eso comienza a establecer cosas en ti. Tú dices, pero ¿por qué me siento abrumado? Si no he hecho nada muy malo, pero estoy así con esto. ¿Qué cadenas son las que están atándote? ¿Qué son las cosas, los yugos pesados que sientes que no sabes por qué están ahí? Porque hay momentos que no puedes dormir
y necesitas estar en el computador o haciendo algo para poder quedarte dormido porque no hay la tranquilidad para poder estar quieto. Porque hay algo que todo el tiempo te está induciendo a pecar continuamente, que va más allá de tu carne nada más. Porque hay cosas que como que te paralizan a acercarte a Dios. No entendemos lo que sucede en el mundo espiritual, desconocemos totalmente. Entonces, la tele dice muchas cosas, Alfate dice muchas cosas. Y nosotros nos hacemos una idea preconcebida de cosas. Sin entender bien. Entonces, somos espíritu. Tenemos un alma que conecta el mundo espiritual, que recibe información desde el mundo espiritual y hace que tú la entiendas. Y recibes información desde el mundo natural y hace que tu ser entienda. Lo explico. Desde el mundo natural tengo mis sentidos naturales, ¿verdad? El tacto. Pongo mi mano acá y voy a sentir que está caliente. Mi sentido sintió el calor del tacto. Esa información fue hacia mi cerebro, hacia mi mente y la codificó. Dice, calor, ouch, sácala que te quemas. ¿Se entiende? ¿Se capta? Tus sentidos naturales te dan información del mundo natural. Si yo apago las luces, tu visión va a decir, está oscuro. Tú aprendiste que era oscuro y le llamas a eso oscuro. El pequeño quizás va a ver oscuro y él no va a saber interpretarlo, te va a asustar y capaz que grite ¡ah! Porque esa es la forma en que lo interpreta, porque aún no sabe hablar, porque aún no sabe decir que la palabra oscuro es negro, sin luz. ¿Se entiende? Entonces nuestra alma es educada, es enseñada por medio de la información que tú vas recepcionando en el colegio, los padres, etc. De hecho, ¿por qué te explicas que los niños aprendan el idioma antes de que vayan al colegio y saben hablar? ¿Cómo te explicas eso? No, porque no saben leer. ¿Cómo saben hablar? ¿Cómo saben decir las palabras? Pues si no saben leer, no se está el diccionario. Él está diciendo, ¿él se sabe el abecedario? ¿Las vocales? No. ¿Cómo se lo sabe? ¿Cómo él sabe? Por ejemplo, dicen, quédate tranquilo. No entendió. Si no sabe aún ni leer, ni el abecedario, ni las vocales. Su espíritu. Porque su alma no está en total funcionamiento. Él no sabe el tiempo. Por ejemplo, te das cuenta que los niños te dicen, mañana fuimos al Fantasylandia. Y fue la semana pasada, el mes pasado, y él dice ayer. O mañana vamos a ir. O más rato. ¿Me entiendes? No entiende el sentido del tiempo. Porque todavía su alma no ha sido afectada. Entonces él funciona principalmente desde su espíritu. Los sonidos que él escucha, lo escucha y lo recepciona en su espíritu. ¿Por qué un niño que nace en Alemania aprende el alemán? Y habla perfecto alemán a los 5 años. O inglés. O chino. Y si ni siquiera sabes esos garabatos que escribimos, que yo no entiendo nada. Uno mira, son como puras rayas, ¿verdad? Pero ellos después lo entienden perfectamente, pero ya lo hablan perfectamente a los 4 o 5 años. Porque en su espíritu recepcionan el sonido. En su espíritu recepcionan lo que escuchan. Y van aprendiendo el idioma por repetición y por uso. Nuestro espíritu tiene grandes habilidades, pero nosotros lo desconocemos. ¿Por qué un niño de repente viene y se porta mal? ¿Y por qué hace travesuras? Y se porta y hace cosas negativas. ¿Alguien le enseñó? ¿Tú le enseñas a los niños a portarse mal? No, se portan mal por sí solos. Nadie le enseñó a portarse mal. ¿Por qué razón? Porque el hombre caído está admitido de generación en generación y llevan esa semilla que tiene que ser arrancada. Esa semilla de maldad que te inclina a hacer lo malo.
que todo ser humano trae. Nadie, a un niño tú le enseñas a mentir, a robar, y de repente tú ves a los niños robando. O tú ves a los niños mintiendo. ¿Quién le enseñó? Porque no creo que alguien venga y mira, así se miente, así se roba. Como tan corrupto, pero quizá lo vio, puede ser, pero en la mayoría de los casos los niños llegan y lo hacen sin que nadie le diga. ¿Es así o no es así? Entonces, quiero que entiendan esto. La base de hoy es que entendamos que Dios desea comunicarse con nosotros, pero que a la vez nosotros debemos entender que Él se comunica en un área de nuestro espíritu. Va a tocar nuestro cuerpo, va a tocar nuestra alma, pero se comunica en nuestro espíritu. Por ejemplo, alguien siente la presencia de Dios y a veces puede sentir un calor, o siente un fuego, o siente una electricidad, o siente como un viento. Sus sentidos naturales lo sienten. Su alma lo codifica. Dice, oye, siento un calor. Pero ¿quién está sintiendo esa información espiritual? Es tu espíritu. ¿Has sentido alguna vez la presencia de Dios en tu vida? Sí. ¿Lo has sentido alguna vez? ¿Quién te dijo que era Dios? Tu interior supo. Tu interior sabía. Porque provocó además cosas en ti. Pero tú sabías que era Dios. Porque tu espíritu tuvo un toquecito y sintió de dónde venía. Lo reconoció, sabía de dónde venía, porque tu espíritu proviene. La Biblia dice que el espíritu del hombre cuando muere vuelve a Dios que lo dio. Porque tú y yo salimos de Dios. Estás hablando de un ángel. Te aseguro que él ve muchas más cosas espirituales que otros. Me dice ríe. ¿Verdad? Mira, ¿viste? Si él sabe. ¿Por qué se ríe cuando estoy diciendo que estás hablando de un ángel? Y se puso a reír. No dije nada chistoso. Pero él lo ve. Porque están acá. El hecho es que como tú no estás condicionado, no estás entrenado, el problema es que por eso no lo ves. Porque estamos tan adiestrados en nuestra mente. Pero nuestro espíritu no ha sido adiestrado. Y Dios quiere levantar una generación adiestrada en el ámbito espiritual. Que sepa, reconozca y viva de una manera fresca, real. Que tú lo puedas experimentar. Entonces, fíjate acá. Somos espíritu, alma y cuerpo. Tu espíritu recepciona la información espiritual. La voz de Dios es espiritual. Y viene a tu espíritu. Después alumbra tu alma. Y tu alma entiende. Dice, Dios me está hablando esto. Dios me está hablando esto acá. Porque aprendiste español. Ese español está en tu alma. Entonces tú recibes la voz. Viene de tu espíritu a tu alma. Y tu alma dice, Dios me dijo tal, 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 tal. ¿Lo captan? ¿Sí? Bien. Veamos un poquito más. Miren para acá. Antes de la caída del hombre, el alma era el codificador de estos dos ámbitos, el ámbito material y el ámbito espiritual. Y estaban unidos antes de que el hombre cayera. Porque había un principio de gloria. Dios puso su gloria en el hombre. La gloria de Dios estaba en el hombre. Los he hecho un poco menor que los ángeles, dice la Escritura, y lo has coronado de gloria y honra. En otra versión dice, los hiciste un poco menor que un Dios, Dios con minúscula. Porque la palabra aquí ángeles y aquí Dios es la palabra Elohim. La palabra Elohim en ocasiones la usan la interpretan como ángeles, pero la mayor veces es la palabra Dios. Cuando la palabra y Dios dijo,
en hebreo es Elohim. Mírenme por acá. Dice Elohim. Esta escritura nos da a entender que el hombre, cuando la intención de Dios al crear al hombre, lo creó por sobre el nivel de los ángeles. Está pesado el ambiente. Miren. Acá dice, los hiciste un poco menor que los ángeles. Da como entender que estamos bajos de los ángeles, ¿verdad? Escúchenme, por favor. Da a entender como que estuviéramos bajo los ángeles. ¿Sí o no? Respóndame, por favor, parece que estoy hablando solo. Los he hecho un poco menor que los ángeles, dice esta versión. Da a entender como que si fuéramos menor que los ángeles. Pero eso no es correcto. Está mal traducido. La traducción correcta sería la de abajo. Los hiciste un poco menor que un Dios o que Dios. En la creación, en el orden creativo, el hombre está por sobre los ángeles. Por eso los ángeles están para servirnos. La autoridad, el dominio, el señorío, Dios no se lo entregó a los ángeles, se lo entregó al hombre. Entienda eso. Satanás por eso nos odia tanto, porque él quería el dominio, el señorío, que Dios se lo entregó al hombre. Por eso Satanás odia tanto a la humanidad. Porque el dominio, el señorío, Dios no se lo entregó a los ángeles, se lo entregó al hombre, al ser humano. Y por eso, en el ADN espiritual, cuando tú te unes correctamente a Dios, tú tienes el ADN de Dios. Tú tienes el ADN, por eso eres hijo de Dios. Hijo de Dios. Y si tu padre es Dios, ¿el hijo qué trae? ¿El ADN del padre o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces tendríamos que tener la habilidad y habilidades de Dios. No significa que seamos Dios, ojo. El único Dios es Él. Pero tenemos su ADN espiritual. Tenemos la habilidad de Dios de movernos como Dios se ve. Tenemos la habilidad de reflejarlo a Él. Por eso la Escritura dice que Dios nos creó a su imagen. A su imagen. El deseo de Dios es que tú y yo lo reflejemos a Él. La palabra imagen es la palabra sombra, fantasma o ilusión. Dios quería reflejarse con toda su gloria en el hombre. Esta habilidad, por eso podía haber comunicación par a par, de misma naturaleza a la misma naturaleza, no con una naturaleza carnal, sino con una naturaleza espiritual. A la par. Por eso Dios hablaba cara a cara con el hombre. Porque la imagen no es solamente algo como eso que estamos viendo. Está proyectando algo. La imagen está revelando lo que es en realidad. Cuando la creación veía a Adán, veía a Dios. Cuando los animales veían a Adán, veían a Dios. Cuando Adán se paseaba por el huerto, ¿a quién veían? A Dios, porque Adán tenía la imagen de Dios. La gloria de Dios estaba sobre él. Y por eso Dios le dio la autoridad, el señorío, porque estaba para representarlo a él. La imagen, si tú no entiendes esto, no podrás moverte en el mundo espiritual, porque la imagen es importante. Lo que tú ves, lo que tú palpas, lo que tú percibes es lo que cambia tu vida, no lo que tú ahí lees y un poquito de letra y te sientes un poquito emocionado de vez en cuando, porque algo, la música te tocó un poco la fibra y ahí es como, ay, qué lindo Dios, ay, que me tocó. Y no pasa nada más allá, porque no se hace sustancia, no se hace una realidad. Tú realmente no has visto a Dios, tú realmente no has conocido a Dios realmente. Tú tienes una idea religiosa de lo que es Dios. Ay, en el Santito, o Jesucito de la Pasión de Cristo, o Son of God, de Hijo de Dios. Oh, qué lindo como Jesús multiplicó los panes y los peces. Uy, me emocioné. Y Jesús iba a la cruz. Pero después seguimos haciendo
vamos, seguimos haciendo pecado y haciendo y deshaciendo. ¿O no? ¿Cambió? No, nuestra almita se emocionó un poco. Se emocionó, ay Jesús. Pero seguimos dándole y dándole, haciendo cosas fuera del orden de Dios, sin tener una relación con Él. Es como ir a misa el día domingo nada más y cumplir, ahí estoy. Pero en el diario vivir no tienes una relación real con Él. Y a lo que quiero llevarte es que tú puedas quebrantar eso en tu vida, porque Dios está cansado de gente que solamente cuando está en una congregación ahí ora. Ahí cuando está en una reunión, ahí es como que hace algo espiritual, entre comillas. Yo no puedo dejar de hacer algo espiritual porque soy espíritu. Y un espíritu no tiene ninguna otra posibilidad de no ser espiritual. El tema está en que muchas veces no hacemos cosas espirituales. Porque nuestra alma está dividida. Nuestra alma dice, esto es carnal, esto es espiritual. Esto es del mundo, esto es de Dios. Esto es del Dios, esto es del diablo. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Porque la religión te pone una lista de reglas. Vístete así, portate así, comportate así. No hagas esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces, tú te mueves como un religioso porque dices, bueno, es que no se puede hacer eso. Estás comiendo continuamente del árbol del conocimiento del bien y el mal. Esto es bueno, esto es malo. Esto es pecado, esto no es pecado. Esto es negro, esto es blanco. Pero ¿sabías tú que el mundo espiritual va por sobre eso? Porque cuando tú te conviertes en un espíritu con Dios, tú no estás viendo qué es malo, qué es bueno. Tú solamente ves una sola cosa. Tú solamente ves vida. Solamente tú ves luz. Tú no tienes una mente dividida, una mente dividida o fraccionaria. Tienes una mente. Por eso Pablo dice, en esto piensa, en lo bueno, en lo puro, en lo amable, en lo digno de alabanza. Porque cuando la mente de Cristo, tú crees que la mente de Cristo estaba, esto es malo, esto es bueno, esto es bueno, esto es malo, esto es pecado, esto no es pecado. La mente de Cristo todo lo miraba desde la perspectiva de Dios. Él no veía nada imposible, por eso Jesús decía, bueno, aquí hay agua, pero yo camino sobre el agua. Y cuando Jesús caminó en el agua, no caminó para que nosotros digamos, ay, puedes caminar sobre los problemas. Jesús caminó en el agua para mostrarte que cuando tú entiendes el mundo espiritual, tú puedes hacer cosas imposibles. Jesús multiplicó el pan y los peces, no solamente para darle de comer a los hombres, sino para darte a entender que en el espíritu todas las cosas son posibles. Jesús hizo y permitió que baje Elías, que baje Moisés. ¿Si eso sucedió? Jesús hablando con Elías, ¿cómo se había muerto cuántos años atrás? Y los discípulos, Juan, Jacobo y Pedro, lo vieron. Jesús hablando con Moisés, el monte se transfiguró, la gloria de Dios se manifestó, los cielos se abrieron. El ámbito espiritual en Cristo estaban unidos, pero lo único que Jesús después que permitió que ellos lo puedan ver, porque a sus ojos estaban cerrados. ¿Sabías tú por qué Jesús pidió, Padre, que les abra su entendimiento? Que se les abra el entendimiento para que ellos puedan ver. Comían, estaban con Jesús, pero no reconocían que era Jesús. Caminaban con Jesús en el camino de Maús, pero no sabían que era el Maestro, hasta que el Maestro le dio algo para que puedan entender que era Él. Porque cuando vieron que Jesús pescó el pan e hizo como lo hacía el Maestro, algo sucedió. La Biblia dice que Jesús partió el pan, se le abrió el entendimiento y pudieron reconocer que era Jesús resucitado, porque ya no era el Jesús solamente humano, era un Jesús glorificado. Era un Jesús glorificado. Jesús había subido y descendido. ¿Cómo es eso? Porque la mujer cuando salió de la tumba le dijo, mujer, no me toques, aún no he subido a mi Padre, aún no he sido glorificado. Pero después cuando Jesús ya estaba con los apóstoles, le dijo a Tomás, mira, toca, mete la mano, toca mi costado. Porque su cuerpo ya había sido glorificado. En un instante Jesús subió al trono, dejó su sangre delante del altar y descendió otra vez a la tierra.
¿Por qué Jesús, el cuerpo de Jesús glorificado, podía atravesar las paredes? Dice la Biblia que estaba cerrado, estaban ellos encerrados, y de repente Jesús apareció en medio de ellos y decía: pasa a vosotros. Ni siquiera tocó la puerta, ni le abrió la puerta. De repente ellos estaban ahí así como ahora, está todo cerrado, y de repente Jesús aparece: pasa a vosotros. ¿Qué hay en el mundo espiritual que no estamos entendiendo, hermano? ¿Sabes tú que tienes ángeles? ¿Sabes tú que tienes ángeles dispuestos por Dios? Cuando Pedro fue encarcelado y fueron liberados por los ángeles sacaron a Pedro de la cárcel. ¿Lo sacaron o no lo sacaron? Sí. De repente Pedro va a su casa. Los otros estaban ahí atemorizados porque estaban persiguiendo para encarcelarlo. Habían encarcelado a uno de sus líderes. Estaban todos atemorizados. De repente tocan la puerta. La otra va a abrir. Vio de repente: toca la puerta. El ángel de Pedro. Parece que es el ángel de Pedro. Pensó que era el ángel de Pedro. Y después fue a volver a abrir y era Pedro, no era su ángel. Pero esto te da a entender algo. El ángel de Pedro. Ahora, es lindo saber eso porque la Biblia te lo enseña. Pero otra cosa es vivirlo y experimentarlo. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo vivamos y experimentemos. Cuando tú comienzas a palpar el mundo espiritual y te comienzas a dar cuenta de las porquerías que son tus malas decisiones, tú vas a querer dejar de tomar malas decisiones. Tú vas a querer dejar de ser tan desobediente. Porque vas a ver la embarrada que está en el mundo espiritual. Es decir, mejor ahí, mejor por ahí no. No vas a pensar antes. Pero por tanto no hay conciencia. Conciencia no es conciencia de tener una mente consciente o con conocimiento. La palabra conciencia es una palabra que se tradujo al español porque no había forma de cómo poder decir que tú estabas consciente, por así decirlo, del ámbito espiritual. La conciencia es la habilidad de tu espíritu de reconocer en qué está, en qué ámbito está, en qué lugar está. Miren un poquito más para acá. No sé cómo voy con la hora. Ya. Voy a avanzar acá. Entonces fíjate que el pecado vino al mundo. Miren por favor la imagen. Entró al mundo y Satanás trajo cautiverio sobre el alma de la persona. Por eso la mente, la gente queda embotada. Por eso sus emociones ya no dicen: ay, no siento nada. Su voluntad, por más que quiere salir, dice: es que no puedo, me cuesta. Quiero, pero no puedo. ¿Qué está hablando ahí? El alma. Mira por acá. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Mira por acá. Así como el templo establecido por Dios en Jerusalén e Israel tenía 3 partes. Tenía un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Nuestro cuerpo, nuestro ser interior también tiene 3 partes. Espíritu, alma y cuerpo. Miren por favor. El diseño de Dios se vuelve a repetir. Cuando Israel estaba esclavitud en Egipto, Dios levantó un hombre que es Moisés para sacar al pueblo de Israel, pasar por el desierto y entrar en Canaán, que era su tierra prometida. El Egipto es el cuerpo. Cuando tú has estado a una mente carnal de cuerpo y tu alma está en un desierto, no puedes entrar a tu tierra prometida. ¿Y qué es tu tierra prometida? Es el propósito para el cual Dios te llamó. Es lo que Dios tiene prometido para tu vida, que a veces aún ni siquiera sabes en tu interior qué es lo que Dios tiene para ti, por qué Él te creó, cuál es el propósito donde quiere llevarte. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para ti? Él tiene tu esposa, tiene un diseño, tiene tu casa, tiene tu auto, tiene todo. Cuando Dios te creó con la planificación completa de lo que tú querías hacer o a donde Dios te iba a llevar. Con todo. Pero como tú desconoces eso, tú empiezas a buscar: ay, ¿con qué me casaré? Es que quiero tener una casa. Es que quiero tener otro. Es que quiero esto. Es que quiero esta ropa. Es que quiero estar acá. Y Dios, en su propósito, en su plan, tiene todo
Di conmigo, todo, todo. Todo es todo. A Dios no se le escapa nada. Pero si tú no te ciñes, si tú no te alineas a ese plan, malamente vas a poder recibir lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, usted entienda que necesita necesariamente aprender a reconocer qué está dentro de usted. ¿Quién es realmente usted? Usted es un espíritu. Y esto no lo vea de una manera fantasmagórica o súper mística. No lo vea así. Esto es lo más natural. Es lo más normal para Dios. El problema es que como nosotros tenemos una mente, dice, eso es espiritual, es como, súper espiritual. Tenemos esa idea porque el diablo ha hecho que la gente lo vea así. Entonces cuando viene una presta, Dios dice que la iglesia se va a quemar. Y todos tiemblan. Terror, Dios va a traer juicio. Viene. Y no me estoy burlando. Es chistoso, pero no me estoy burlando. La forma es una forma mal aprendida. ¿Estás seguro que Dios nos viene a hablarte así como, Manuel, estoy aquí? No. Dios es súper claro para hablarte. Dios conoce tu idioma. Dios sabe quién eres tú. Dios no necesita un espectáculo. Dios viene y te habla directamente a tu corazón y sabe, y te habla así normal. Dios habla español, habla todos los idiomas porque Él los creó. ¿Me entiendes? Y Dios te habla bien derechito. Mira, Dios no necesita que te venga y te hable en hebreo. Porque algunos hablamos español antiguo. Y Dios le profetizamos. Vosotros sois para que seáis y entendáis y veráis y nanáis. Y le ponemos una cosa mística. Dios no habla español antiguo. Y si hubiera alguien en un pueblo que hablen así, Dios va a hablar así. Pero Dios habla español. La Biblia dice que delante de Él estará toda lengua, tribu, nación. Y de toda lengua, tribu y nación dice, estarán delante de Él. Toda lengua, tribu y nación. O sea, que Dios no necesariamente solamente habla hebreo. Porque ahí están estos mesiánicos que usan, y yo amo los mesiánicos. Yo creo que soy mesiánico. Porque mesiánico significa ser seguidor del Mesías. Eso significa, de hecho, la palabra más correcta, cristiano o mesiánico, más correcto es mesiánico. ¿Ya? Porque la palabra Cristo es una palabra griega, ¿ya? Que significa ungido o el escogido. ¿Ya? Y la palabra hebrea es Mesías. ¿Ya? Eso, no tiene nada más. Pero el punto es que ellos han venido con este tema de que por nada que hay todo que hablar hay que decir Yeshua. Y es lindo decir Yeshua o Yahshua, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del nombre del Padre, correcto, es Yahweh, no es Jehová. Jehová está en las Biblias Reina Valera, pero fue una conjunción, una mezcla entre las letras del esa cosa. Las letras del nombre, que es IWHW, y se hizo una junta entre eso y la palabra Adonai. Se sacó letras de ahí y se hizo y salió Jehová. ¿Ya? Eso lo puede estudiar cualquiera, porque eso está. Ahora, el nombre correcto, la pronunciación correcta, más cercana es Yahweh. ¿Ya? Con eso yo sí me acomodo porque yo quiero decir el nombre como es. Jesús en griego es Jesús. Pero en hebreo es Yeshua, que significa Yahweh es mi salvación. Pero no por eso significa que ahora todos vamos a estar diciéndole en hebreo. Dios entiende mi español. Dios entiende mi español. Dios entiende tu español. Dios entiende tu idioma. Yo creo que hasta el Señor entiende chilensis. Claro. Él sabe. Imagino que el Señor cuando diga, ya, pues Señor, Él entenderá el ya. ¿Me entiendes?
Pues, Señor, yo creo que el Señor lo entiende, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero el tema está, necesitamos descubrir esto y aprender. Me he dado el tiempo, voy muy lento, es mucho, a veces me atoro, no sé por dónde, cómo tanta cosa entregar. Porque cuando tú entras en un entrenamiento de este tipo, que es muy escaso, no se da todo el tiempo, toma tiempo asimilar en tu espíritu cosas que no conoces, que no sabes. Y más aún si tú tienes una base de ideas evangélicas, o las ideas que tú tengas, que aprendiste, y algo viene con algo que es muy distinto a lo que tú estás acostumbrado, te comienza a ver una incomodidad, comienza a ver un como que en tu mente empieza a haber un tsunami, un sismo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es esto? ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Es así o no sea así? Te empieza a cuestionar todo. Porque estamos tan acostumbrados a nuestra alma a entenderlo con nuestra mente, a entenderlo con nuestras emociones, a sentirlo con nuestras emociones, a quererlo con nuestra voluntad, que no entendemos. Cómo Jesús tenía el poder para resucitar a un muerto. Cómo Jesús tenía poder para sanar cualquier tipo de enfermedad. Cómo Jesús le podía decir así de simple, levántate y anda, a un paralítico. Y Jesús dijo, mayores cosas ustedes harán en mi nombre. Pero ¿por qué no entramos en esas mayores cosas? ¿Qué es lo que más nos limita? Es nuestra alma, nuestros temores, nuestros miedos. Es que yo, que voy a poder decirle levántate y anda. Los cuestionamientos. Nuestra alma es uno de los peores enemigos que tenemos si no la alineamos o no la sujetamos al Espíritu. Miren, por favor, sigan mirando para acá. ¿De acá? Hace calor. Sí, algunos se están quedando dormidos. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Miren aquí, por favor, un momento. Está caluroso, deberían abrir un poco la puerta porque al salir después con todo el calor es peor. ¿Me entienden? ¿Ya? ¿Sí se apagó? Ya. La escritura dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Digan conmigo, por completo. Todo vuestro ser. Y ahí lo dice, espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado, dice, irreprensible en santidad para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Delante decíamos que el hombre es cuerpo, el atrio, que era la parte de afuera del templo, lugar santo, la parte del medio, y el lugar santísimo, la parte más íntima, más profunda. Mira acá. Voy a saltar de acá. Después voy a ver esto, cada uno. Quiero simplemente que usted entienda esto. Acá está una persona sin Cristo, mire, una persona sin el Señor en su vida. Su espíritu está inactivo, está muerto, dormido, separado de Dios. Su corazón es de piedra, endurecido. No recibe ni percibe las cosas espirituales, porque el corazón es la puerta al espíritu. Por eso la Biblia dice, abre tu corazón. No endurezcáis tu corazón. Por eso lo dice. Y cuando una persona está así, su espíritu está adormecido, su corazón está endurecido y su alma gobierna. ¿Qué gobierna? ¿Qué es su alma? Mente, voluntad y emociones. Entonces no te guía lo espiritual, tu emoción. Ay, es que sentí esto. Es que no me sentí cómodo. Es que no, ¿me entiendes? Habla su alma, sus emociones. Es que siento esto por ella. Es que siento acá, siento allá. Entonces no se guía por otras cosas que más por sus sentimientos. O su mente. Ay, que esto lo entiendo, pero esto no lo entendí. La mente, el entendimiento. O la voluntad. Es que no quiero. Es que quiero.
Es que deseo esto o deseo acá. Eso es tu voluntad. Y esa voluntad está reinando. Cuando Jesús iba a la cruz, dijo: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su voluntad la sujetó al Espíritu. ¿Se entiende? Y la mente la tiene corrupta. Todos pensamientos corruptos para todas partes. Y el cuerpo está encadenado. ¿En qué? En pecado, enfermedad y muerte espiritual. Mire para acá. Pero cuando una persona viene a Cristo, su espíritu está reinando. Así debería ser. El corazón es de carne porque es un corazón blando, sensible, recepciona. Mira acá. El alma está sometida al espíritu y comienza a funcionar con la mente de Cristo, y su cuerpo está en salud divina. El espíritu es el hombre interior, es la habitación de la fe. Ahí viene Dios. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, ahí es donde Él viene. Mira acá, ese espíritu es eterno e inmortal, es decir, que nunca va a perecer. Usted dice: si me voy al infierno, ¿mi espíritu qué va a pasar? Va a seguir eterno ahí en el infierno. ¿El hombre es eterno o en el cielo o en el infierno? ¿Lo escuchan? El hombre es eterno o en el infierno o en el cielo. Dios puso eternidad en el hombre. Y vas a ser eterno o en el cielo o en el infierno. El espíritu del hombre es hecho a la semejanza de Dios y es el diseño para hacer la habitación de Dios. La voluntad, el alma tiene la voluntad, los 5 sentidos, emociones y razonamiento, decisiones y elecciones, el ego o la autoimagen, el activo permanente, o sea que la mente consciente, el ilícito, lo que te dice que está bien, lo que está mal, ya lo que te impulsa, de repente, eso que te impulsa a moverte carnalmente, y es el puente, el alma es el puente entre el corazón y la mente. El cuerpo es físico, es mortal, diseñado para ser la habitación del Espíritu Santo, responde a las órdenes del centro de creencia. Si el centro de creencia está en tu mente o alma y no en el espíritu, tu cuerpo va a moverse según lo que cree. El centro de creencia debe estar en el espíritu, no en tu alma, no acá, sino en tu espíritu. Porque si tú crees acá, vas a cuestionar. Tu creer va a ser ahí nomás. Pero cuando tú crees en el espíritu, crees con el corazón. Por eso la palabra dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Con qué debemos creer? Con el corazón. Nuestra mente muchas veces cuestiona, pero nuestro corazón está creyendo. ¿Y cómo te das cuenta? Porque tú sabes, hay un saber en tu interior que va por sobre este saber de acá. No, pero yo te puedo decir, tú sabes en tu espíritu que lo que estoy hablando es de Dios. Tú sabes en tu espíritu reacciona a lo que hablo. Tú sabes en tu interior que estoy hablando verdad en Dios. Aunque tu mente carnal muchas veces luche en contra de lo que Dios está hablando. ¿Cómo te lo explicas eso? ¿No tiene explicación? ¿Lo mismo te pasa? El corazón, mire por acá, por esto voy a concluir. Es un instrumento espiritual. Es la puerta del espíritu. Es el hogar de la conciencia. Está diseñado para unir la fe con la creencia. Es el puente entre el espíritu y el alma. Y en el caso de la mente, es como la CPU de la computadora. Lo que son computines acá, ¿verdad? La mente es como la CPU de la computadora. Es el núcleo del sistema de creencias. Está el cerebro, el centro de la imaginación y pensamientos. Es el núcleo de la inteligencia y es el puente entre el alma y el cuerpo. La mente conecta el alma y el cuerpo, el corazón, el alma y el espíritu. ¿Lo digo otra vez? Ay.
El alma y el espíritu se conectan por medio del corazón. La mente conecta el cuerpo y el alma. Ahora, hay una mente natural, hay una mente espiritual. La mente carnal está en el alma que no ha sido renovada y piensa puras leceras. Pero la mente del espíritu está en tu espíritu y es la que trae pensamientos de, hoy quiero hacer esto para Dios. Tengo deseo de estas cosas para hacer para Dios. Y trae pensamientos de cosas que Dios quiere hacer contigo. Dice, ¿y a dónde salió eso? En tu mente espiritual. Quiero volver a Dios. ¿Quién está hablando? Tu mente espiritual. Quiero conocer a Dios más. ¿Quién está hablando? Tu mente espiritual. Aunque tu mente carnal esté pensando pura lecera o querer hacer puras tonteras, pero acá adentro hay algo. Y solamente estar bajo esta exposición profética, hay cosas que comenzaron a despertarse en ti. Sin que yo haya orado ni puesto mano en ti. Pero las veces que hice así, no lo hice sin sentido. Y también en ti. Que cuando tú entiendes en el mundo espiritual, tú no das putadas sin hilo. Cada cosa que tú haces es a propósito. Cada vez que puse mano así, cada vez que te moví así, era para sacudir toda esta estructura griega, todo eso que a veces te impide entrar, porque tu espíritu, ciertamente, hay algo, está deseoso, anhela, pero a veces tu mente te quiere llevar para cualquier lado. Pero tú tienes que ponerlo en paralelo, tú tienes que llevarlo al gobierno, pero eso tienes que tú empoderarte. Tienes que empoderarte. Y no estás diciendo todo el tiempo, es que no puedo. ¿Y tú no puedes quién? Es que me cuesta. Entonces tú te ves con la media cuesta para arriba. Y antes de subir ya te cansaste. Es como el Augusto que tú te dices, ay Dios mío, tengo tanto que subir. Y ya estás sudando la gota gorda haciéndole cuesta. Entonces todo tu ser ya se determinó, ay, me voy a cansar. Pero cuando tú sacas ese me cuesta, tú ves todo plano, todo fácil. Por eso Jesús dijo, mis caminos, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Esa es la manera en que tú tienes que pensar. Porque si tú todo el tiempo estás viendo difícil se te va a hacer. Igual que, por ejemplo, lo natural dice, es que las matemáticas son difíciles, te van a costar. Porque ya te mentalizaste a que sea así. Deja de hablar cosas que son imposibles. Ay, que me cuesta dejar este pecado. Ay, es que me cuesta creer. Ay, es que me cuesta acordarme de la palabra. Ay, es que me cuesta memorizar. Ay, es que no se me queda nada. Ay, ¿de dónde viene eso? ¿Te das cuenta, no? Hablando pura lecera. Cuando nosotros debemos hablar fe, hablar vida. Fuimos diseñados para hablar vida a tu espíritu, vida a tu alma, vida a tu entendimiento. Y para que toda esa basura que ha estado ahí paralizando, deteniéndote, que el propósito de Dios venga a tu vida, se quiebre, se pudra. Entonces con el mundo espiritual, una palabra que viene del espíritu, comenzó a quebrar. Una sola palabra. Por eso el hombrecito, Jesús, di la palabra y mi siervo será sano. Una sola palabra de Jesús deja la escoba. Es verdad. Una sola palabra. Una sola gota de la sangre de Jesús es capaz de limpiar todo tu pecado. Una sola gotita. Y limpiarte completamente. Y dejarte borrón y cuenta nueva. Y dejarte nuevecito de paquete. Una sola gota de la sangre de Jesús tiene el poder de una bomba atómica. ¿Qué? Una bomba atómica es nada. Tiene el poder del Big Bang. Si tuvieras el poder de la sangre de Jesús, una explosión que limpia hasta lo más asqueroso.
Es cuando yo me fui a hacer una limpieza de los dientes y me salían unas cositas. Años que no limpiaba mis dientes, amado. De verdad. Hasta era como un huesecito la cuestión. Y te raspaba. Y dolía. El pecado se endurece. Pero el poder de Dios, la sangre de Jesús, una sola gota, apareció. Todos tus pecados, tus fornicaciones, tus mentiras, tus tantas cosas han estado fuera del propósito de Dios. Y tu mente ha estado embotada. Todo. La sangre de Jesús viene para perdonarte, para sacarte de la condenación, para sacarte de la culpabilidad, para sacarte de este sentido de estar sintiéndote inmundo, indigno de acercarte a Dios. Todo lo que tú dices es que hago esto y no es tan malo. Y tú cuando sabes que en realidad sí es malo. Tú sabes que está fuera del propósito de Dios o del orden de Dios. Porque a veces hasta la misma mentira no las creemos. ¿O no? Es verdad. Pero el mundo espiritual es mucho más real. Y aquí, en este lugar, Dios tiene intercesores poderosos. En este lugar hay gente que está entendiendo el mundo espiritual y que con una sola palabra declarada, con una palabra, con una adoración poderosa, con una sola palabra de adoración que viene del Espíritu apasionado, deja la escoba en el mundo espiritual y los demonios comienzan a huir. Por eso hablo de gente apasionada. Por eso hablo de gente que tiene entendimiento divino. Por eso hablo de gente que adora con poder. Es por eso hablo de gente que cuando dice ¡Aleluya! ¡Pah! Demonios mil se fueron. El ministerio de los guardas del Monte Sión trae para ti la escuela profética Ruach, impartido por el profeta Julio Aguilera Guerrero. Esta escuela tiene como propósito activar y entrenar en las cosas del Espíritu, a fin de que puedas escuchar la voz de Dios, conocer el ámbito espiritual, ser guiado por el Espíritu Santo. La escuela profética traerá un despertar en tu espíritu y descubrirás lo real que es el reino de Dios. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10.